Vamos. Muy Vamos. buenos días a todos los presentes en redes sociales y hoy día en este gran magno evento que tenemos el segundo Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú, organizado por el Instituto Científico AIRU, ofreciéndoles a ustedes, impulsando la ciencia como conservador de nuestra biodiversidad. El día de hoy, como ya hemos tenido anteriormente, tenemos la presencia de muy buenos profesionales con una trayectoria muy grande porque necesitamos reforzar los conocimientos de nuestra biodiversidad, como también poder conocer algunas características que nuestros grandes profesionales están realizando para poder conservar nuestra biodiversidad. El día de hoy tenemos el placer de tener en nuestra sala al magíster Roger Palomino Huarcaya, analista y experto en el área de microbiología, con el tema de análisis microbiológico de suplementos nutricionales y productos dietéticos de origen botánico. Sabemos que los productos microbiológicos son uno de los factores predominantes para un análisis y medir el nivel de cuidado biológico que se debe tener en todos los productos. Es por lo cual la necesidad de poder conocer estas factores y instrumentos que el día de hoy el magíster nos va a poder discernir. Espero que sea de su agrado y vamos a poder expresar un poco de toda la experiencia que tiene por medio de nuestro compañero Jimmy, que va a dar a poner su hoja de vida de nuestro expositor. Jimmy. Efectivamente, doctor John. Vamos a presentar el currículum del doctor Roger Alberto Palomino Huarcaya, que es biólogo con mención en microbiología y parasitología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en biología molecular en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del programa de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado de especialización profesional en docencia en educación superior y universitaria. También es docente auxiliar del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es coordinador del Internado de Biología. También es miembro del Grupo de Investigación Biotecnología para la Bioremediación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, doctor, empecemos con su ponencia. Muy bien. Listo. Vamos, buenos días con todos. Gracias por la invitación y gracias por la participación de todos ustedes en este Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú. El día de hoy voy a contribuir con ustedes a conocimiento de un aspecto que forma parte de lo que vendría a ser el estudio de los recursos nativos, y precisamente es el estudio microbiológico de aquellos suplementos nutricionales y dietéticos que se obtienen a partir de los productos de origen botánico. Como sabemos, esto ha tomado mucha importancia, no solamente por el crecimiento que tiene nuestro país en las importaciones de nuestros productos o subproductos o productos procesados al exterior, sino porque la regulación internacional cada día está tomando ventaja y siendo cada vez más exigente. Nosotros, como país que tenemos y como la riqueza botánica que hay de estos productos, tenemos que estar a la vanguardia de la normativa internacional y cómo poder nosotros tener estas herramientas que nos permitan orientar nuestros productos para una mejor calidad a los consumidores. La bibliografía es variada, pero hoy en día la normativa internacional ha buscado armonizarlo a través de las llamadas farmacopeas. Como sabemos, el avance de las farmacopeas, desde la británica, la estadounidense, la europea, la japonesa, entre otras, buscaron un consenso más o menos por los años 2000 para poder realizar una farmacopea armonizada, ¿no? Eso es lo que, de una otra forma,
se fue dando cada cierto tiempo, y hoy en día esta normativa o farmacopea armonizada forma parte de la columna vertebral, no solamente de los lineamientos de clasificación que vamos a pasar rápidamente, sino también de lo que vendría a ser los constantes procesos de implementación y puesta en práctica de normativas que nacieron desde una farmacopea farmacéutica y que se han extendido a lo que vendría a ser la farmacopea de los productos botánicos, dietéticos y suplementos. Como sabemos, para poder entender el proceso de una obtención de suplementos nutricionales y dietéticos no estériles de origen botánico, hay que entender que el proceso empieza desde la materia prima. La materia prima necesariamente es un producto botánico, y un producto botánico que sigue un proceso no tan aséptico. Por ende, los procesos de manufactura, los programas de control y monitoreo microbiológico y toda la secuencia de vigilancia a fin de no superar los límites permitidos, significan un esfuerzo para poder, digamos, normar y generar algunos atributos, entendiendo qué es aquello mínimo o cuáles son los límites mínimos que deberían tener para poder aceptar este producto, que se fabrica en plantas donde la calidad microbiológica es controlada, pero no se asemejan a los productos farmacéuticos. Por ende, la experiencia ha acumulado que muchos de los incluso insumos farmacéuticos, insumos que se utilizan en el uso farmacéutico, vienen de origen vegetal. Es conocido por nosotros, desde el uso de farmacotecnia, que la celulosa cristalina, el almidón, la lactosa, los estearatos de magnesio son productos o excipientes que forman parte de una formulación farmacéutica. Sin embargo, los procesos de generación de estos subproductos o productos para la formulación también tienen que tener un control adecuado. En base a ello, la normativa armonizada de farmacopea ha generado unos límites recomendados para estos ingredientes y productos botánicos, y empieza la clasificación de la siguiente forma. Inicia primero indicando que hay unos productos botánicos troceados en polvo, que son partes seleccionadas de hojas, flores secas, que se trozan y al aire, se desmenuzan y seccionan. Para esta categoría tenemos un límite de microorganismos aerobios no más de 10 a la 5, hongos no más de 10 a la 3, bacterias tolerantes a la bilis de menor a 10 a la 3 y ausencia de los dos patógenos principales, Salmonella y E. coli. El otro atributo, y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, acá extracto de alcachofa seco, extracto de valeriana seco, extracto de abedul seco, en esta categoría. Luego viene la información de lo que vendrían a ser los extractos botánicos, que son sólidos o preparaciones semisólidas de un producto botánico previamente preclorado, filtrado y concentrado, ¿no? Normalmente ese extracto es 4 veces más concentrado que el producto botánico general, y la especificación baja un logaritmo, es decir, menor de 10 a la 4 para aerobios, para hongos 10 a la 2 y ausencia de Salmonella y E. coli por grado. Ejemplo, ahí tenemos el extracto de lúpulo, el extracto de jengibre, el extracto de quinoa, entre otros extractos. Nuestro tercer atributo vendría a ser, o tercera categoría con sus atributos serían las tinturas. Las tinturas, entendiéndose que son soluciones botánicas en alcohol, ¿no? Obtenidas mediante extracción. Uno de los hechos importantes es que en las industrias de tintorería esto ha generado mucha importancia, no solamente por el color, sino también porque son moléculas terapéuticas. Para este caso, se cuenta con un recuento de 10 a la 4 y hongos de 10 a la 3. 10 a la 4 en aerobios y 10 a la 3 en hongos. Extractos líquidos. Extractos líquidos vendría a ser un extracto alcohólico elaborado mediante percloración de un producto botánico, en la cual 1 mililitro de extracto líquido representa 1 gramo de producto botánico. ¿Correcto? Este extracto líquido tiene un recuento de 10 a la 4
en aerobios y un recuento de 10 a la 3 en hongos. Ejemplo de esto tenemos lo que vendría a ser aquellos extractos como de ginseng, por ejemplo, extracto de aloe vera, extracto de castaño de Indias, ¿no? Infusiones y decocciones, teniendo un recuento de 10 a la 2 en aerobios y hongos 10 a la 3. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, la hierbabuena, tenemos de muña, de hinojo, de hierba mate tostada, de indigo, de verde, entre otros. Y en el último nivel tenemos aquellos suplementos nutricionales con productos botánicos, ¿no? Es un suplemento herbal para la salud de origen botánico, se convierte en un suplemento dietético, tiene una o más hierbas en su composición y pueden estar disponibles en bolsas de té, en comprimidos, en cápsulas, en líquidos, en polvos. Para esta categoría, los atributos son los siguientes: los aerobios en 10 a la 4, el recuento de hongos 10 a la 3 y ausencia de salmonella y E. coli por 10 gramos. Aquí tenemos, por ejemplo, simicífuga, tenemos echinea, extracto echinea, ginkgo biloba y las hierbas de San Juan, como algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Y finalmente están todos aquellos artículos que se utilizan hirviendo agua antes de uso. Aquí estamos con un nivel más amplio en aerobios, 10 a la 5, 10 a la 3, 10 a la 2 en tolerancias a la bilis y ausencia de E. coli y salmonella. Nótense que hasta ahora estamos teniendo, y es la constante, como atributo microbiológico, que es la ausencia de salmonella y Escherichia coli para este tipo de artículos. Ejemplo de esos tenemos extracto de manzanilla, extracto de avena y extracto de Hera rapical. También se trabaja con aquellos suplementos, ¿no? O artículos que se tratan con agua hirviendo y extracto de jazmín, caléndula, extracto de nardo. Para finalmente, en la misma farmacopea, indicarnos que todas las materias primas tienen que entrar con una carga microbiana de aerobios de menos de 10 a la 3, 10 a la 2 en hongos y la ausencia de E. coli, ¿no? La ausencia de E. coli. Con estas características vamos a enfocarnos ahora. La primera fue los capítulos, o el capítulo en el cual se habla de todos los atributos. Clasifican a todos los productos dietéticos y los orígenes y les implica y les atribuye cada atributo microbiológico, hasta dónde se le puede permitir el recuento microbiano. La segunda etapa vendría a ser ahora, cómo se realiza o cómo se desarrollan esas pruebas de recuento. A diferencia de los productos no estériles generados en un proceso farmacopeico, en un proceso de manufactura, ellos cuentan con un capítulo distinto. Han sido separados con un capítulo distinto, a pesar incluso que la metodología puede ser similar o abarca una similitud. El capítulo para lo que es recuento de pruebas microbianas es el 2021. A diferencia del capítulo 6.1, que es para productos farmacéuticos no estériles. En estas pruebas de recuento microbiano nos brindan la información de la aceptabilidad, de microbiológica, las sustancias activas, formulaciones no estériles, entre otros. Nos da un bagaje de qué medios de enriquecimiento o qué medios selectivos son necesarios para poder realizar. Así tenemos el líquido digerido de caseína, lecitina y polisorbato, entendiéndose que la lecitina y el polisorbato tienen un efecto de recuperar aquella flora injuriada. Muchos de estos productos han tenido procesos de extrusión, procesos de tratamiento. Las hojas secas, por ejemplo, han tenido muchas veces que ser irradiadas para poder llegar a ese recuento microbiano aceptable. Entonces, para tener un producto final que cumpla el atributo que indica la normativa internacional, se tienen que hacer procesos asépticos, procesos de control, procesos de irradiación y bajar la carga microbiana. Como sabemos, las hojas secas, las raíces, los tubérculos y todo aquello que implica trabajar productos de origen botánico, tienen una carga microbiana. Algunos son rizomas, algunos son extractos de tubérculos, entre otros. Entonces, ese proceso físico o químico de bajar la carga microbiana genera lo que se determina en las bacterias el estrés microbiológico, la injuria. La injuria microbiana, entonces, es recuperada por fuentes que nos permiten
adaptar, recuperar todo el aparato enzimático del microorganismo y poder aislarlo. En eso está la lecitina y el polisorbato 20 como fuentes de recuperación de la injuria microbiana. Por eso es que el medio de cultivo es un medio suplementado con estos dos componentes. Después el medio agar glicasa soya, que vamos a pasar rápidamente, el medio agar dextrosa para hongos, primero para bacterias, segundo para hongos, el agar BRBD, lactosa, para enterobacterias, lactosa positivos, un caldo de enriquecimiento para enterobacterias, y empezamos con la metodología. La dilución es tener el fluido o el líquido, ¿no? Siempre, o sea, la dilución de trabajo que nos permita siempre obtener de 30 a 300 colonias. Y esta es una variante importante y un proceso de control de calidad a lo que vendría a ser el recuento. Uno, porque después de 300, nuestra visión óptica normal del ser humano genera algunas desviaciones o errores de la medición. Y segundo, recuerden de que hay una competencia por el sustrato. Por lo tanto, el valor entre 30 y 300 es importante para poder determinar que estamos ante una certeza y ante un límite de precisión. Diluciones consecutivas después de ello y hacer dos métodos. Uno puede ser filtrar la membrana, pasar por una membrana, observar los resultados a poner sobre una superficie de la colonia, ¿no? De esta forma, después de 3 días aproximadamente a temperaturas que indica la normativa del 35, poder hacer el recuento y multiplicarlo por el factor en este caso, de dilución. El otro método conocido es hacer el método de dilución en placa o método en placa, por incorporación. Diluciones sucesivas, hasta la -6, dependiendo de la duración del producto, y se hace la siembra del inóculo y luego se añade agar. A esto se le añade un control de calidad siempre por duplicado para poder sacar la media respectiva. Una vez que tenemos el número de placas, descartamos aquellas que no cuentan el conteo de 30 y 300 y solamente contamos las que pueden tener un recuento aceptable. Con eso tenemos tanto el recuento de aerobios como el recuento de hongos. La diferencia en el recuento de hongos es la temperatura de incubación y el tiempo. 3 a 5 días por 48 a 32 horas para lo que es aerobios y 5 a 7 días y una temperatura de 20 a 25 para lo que son hongos. ¿Cómo sería el proceso entonces? Tenemos, por ejemplo, un extracto o tenemos cualquier proceso o cualquier análisis microbiológico a una materia prima. De ser necesario, usamos un mortero, de ser fluido, no, y hacemos las diluciones respectivas. Lo incorporamos en 2 placas para agar saburot y 2 placas para agar triplicasa soya, aerobios y hongos respectivamente, y trabajamos de acuerdo a la dilución en la cual se ha validado. Aquí es algo importante, por parte, digamos, de otro capítulo, que es lo que vendría a ser la validación del inóculo. Sabemos que muchas de estas materias tienen un efecto antibacteriano por naturaleza. Por lo tanto, hacer unas diluciones 1 en 10 sería como un saludo a la bandera y la propia actividad antibacteriana no me estaría permitiendo ver la carga microbiológica real. Para ello se hace lo que es la validación del método y la validación de aptitud del producto frente al método, que significará evaluar cuál es la dilución permitida inicial en la cual yo puedo recuperar carga microbiana. Si tenemos un producto que es astringente, o un producto que tiene taninos, o un producto que tiene de repente un grado alcohólico, es ilógico entender que una dilución 1 en 10 me va a permitir generar carga microbiana presente. Hay una inhibición propia por la formulación. Entonces tengo que hacer una validación de cuál sería la dilución inicial aceptable con la cual puedo empezar a detectar recuento. La única forma de tener esto es trabajando con placebos en la cual inoculamos microorganismos y de una u otra forma vemos si y microorganismos patrones, vemos si hay una inhibición propia del producto. Si hay inhibición propia del producto, lo que se busca es romper esa inhibición, sea con la dilución o sea con algunos agentes que la misma Farmacopea Internacional nos indica, ¿no? Cómo ir eliminando los halogenados, cómo eliminando de repente los compuestos como sorbato o algunos componentes de la formulación respectiva. Una vez que se valida el método o la de dilución, recién a partir de ahí nace, por decir así, la historia clínica
para poder iniciar la microbiología del producto en particular. Por lo tanto, estamos ante un análisis que requiere una validación previa del producto en su método de ensayo, lo que genera muchas veces incremento en costos en el servicio de análisis, y la mayoría, o la tendencia anterior era porque como ya hay inhibición, bueno, el producto no es difícil de contaminar, ¿no? Lo cual es digamos, una amenaza, porque existe justamente una metodología que también es la farmacopea, en la cual evalúa estabilidad de la formulación del producto preparado, en este caso de origen botánico, que ha sido muy utilizado en las cremas, en los productos farmacéuticos, pero hoy en día se está trabajando para poder ver cómo la estabilidad propia de este producto me puede generar esa continuidad en el tiempo, 2 años, 3 años, lo que dura el tiempo de vida. Antes decía, bueno, como tiene producto, el quión, por ejemplo, no tiene un producto de repente que genera inhibición, es difícil que se contamine. Esa era digamos, la visión antes, ¿no? Entonces, difícil de contaminación o producto no susceptible de contaminación, lo cual incluso la normativa decía, ¿no? Al hacer tantas diluciones, declarar como producto no susceptible a contaminación. Hoy en día indican que se mantiene esa postura, sin embargo, hay que evaluar la estabilidad en el tiempo, ¿no? Lo que vendría a ser las pruebas de eficacia, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora obtenemos el recuento de estos microorganismos con las fórmulas que ya son conocidas, ¿no? Número de colonias obtenidas sobre el volumen del inóculo por la dilución. Las réplicas obtenidas, tanto réplica 1, 2, 3 y 4, multiplicadas por el factor de dilución, y nos sale el número de UFC. El segundo capítulo relacionado a productos botánicos de origen vegetal es la ausencia de mecanismos específicos, lo que antes se denominaba los famosos patógenos, ¿no? Los patógenos, mal llamado patógenos, porque, por ejemplo, existían algunos microorganismos que no tienen este efecto patógeno, se convierten en patógenos de manera oportunista. Y hablamos de Staphylococcus aureus, de Salmonella, de Escherichia coli y de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En suplementos nutricionales y dietéticos también hay un capítulo que habla cuál es la metodología para poder aislar, ¿no? Esto hace referencia, en realidad, a la presencia de estos microorganismos específicos, es el cambio del origen de esa palabra, ya no se dice patógenos, sino específicos, implica que han habido métodos que, de una otra forma, están generando un riesgo potencial. O sea, en el proceso de la manufactura, algo ha debido ser pasado, algo salió de las características permitidas de las normas de control para que pueda estar presente, y ese riesgo potencial puede desarrollarse en el producto final. Recuerden, por más de ser productos dietéticos, nutricionales, de origen botánico, más aún de nuestra biodiversidad, de nuestro país, muchas de las personas que lo consumen necesitan o requieren el consumo de un producto que no le afecte más bien su salud, sino que también sea un coadyuvante a la mejora. Por lo tanto, este estándar de calidad indica cuáles han sido las prácticas de fabricación del proceso de este producto. Al igual que la consideración anterior, se parte de un medio de enriquecimiento o una solución amortiguadora, y se trabaja, ahora sí, con los mecanismos específicos. El primero de ellos es Staphylococcus aureus. Para poder trabajar la ausencia de este microorganismo específico en lo que vendría a ser el aislamiento, hay que hacer diluciones seriadas a partir de la muestra y luego someterlo a 3 agares, tal cual dice la normativa. Vogel-Johnson, Manitor Salado y Bay Park. A diferencia de productos farmacéuticos, aquí nos dice sembrar en los 3, ¿no? Entiéndanse que estos productos botánicos de origen, suplementos y productos de origen botánico, prácticamente están en la categoría de alimentos. Entonces hay mucha competencia por el sustrato, hay mucha carga microbiana, y detectar y tener la expertise de aislar un microorganismo positivo para microorganismo, o sea, una colonia positiva para ese microorganismo, generará de mucha verificación. Por eso que piden 3 agares para poder terminar esta carga microbiana. Bueno, una vez que tenemos ello, hacemos las pruebas morfológicas y lo que vendría la examinación
de estos contenidos con las técnicas de la DNasa, la coagulasa y otras que nos permitan identificar que estamos ante la presencia de Staphylococcus aureus. La composición de los agares y finalmente pasamos a la ausencia de Salmonella. Salmonella parte del medio fluido, el medio casol fluido, se trabaja en un medio de enriquecimiento con caldo Rapaport a una temperatura de 30 a 35 por máximo 24 horas y a partir de ahí se pide estriar a 3 medios de selectivos. Hectoen, XLD y verde brillante. Al igual que la anterior, estos 3 medios nos permiten tener la agudeza de detectar las especies de salmonela, teniendo en cuenta que algunas salmonelas no producen hidrógeno y hay que tener una eficiencia en la lectura y los microorganismos presuntivos para salmonela. Bien. En esta tabla vemos cómo debe ser el control de la morfología y una tinción Gram que me confirmaría, ¿no?, en este caso, la presencia de estos microorganismos. El medio Rapaport, con su formulación respectiva, el medio selenito como alternativa, el medio tioglicolato, trionato y las placas de agar XLD, agar Hectoen, agar TCI para confirmar la fermentación de azúcares. Y la tercera prueba ya es Escherichia coli. Escherichia coli utiliza el medio de enriquecimiento McConkey junto con el agar McConkey. El medio de enriquecimiento es una etapa previa en la cual se trata de superar la competencia por el sustrato con la temperatura de 44 y una incubación de 48 horas. Las colonias son rojo ladrillo con zonas de precipitado de bilis. Como pueden aparecer acá, tenemos las lactosa positivos y las lactosa negativos. Las que tienen el precipitado de bilis son lactosa positivos y las otras lactosa negativos. Si queremos hacer una confirmación, usamos el agar MB, ¿no?, en la cual vemos colonias fluorescentes para determinación de Escherichia coli. El medio eosin, levin, azul de metileno con la siguiente formulación. Entonces, reemplazando, ¿cómo sería la prueba? En este gráfico tenemos el medio de fluido digerido de caseína y soya. Ausencia de coli, decíamos, caldo McConkey, agar McConkey. ¿Correcto? Con las temperaturas y los tiempos. Ausencia de salmonella, caldo Rapaport. Una incubación previa, preenriquecimiento en medios selectivos, y Hectoen XLD y verde brillante. Staphylococcus aureus, Bay Parker Manitol y Vogel-Johnson, como indica. Y finalmente tendríamos a Pseudomonas aeruginosa, que no es muy común, pero en algunos casos, algunas hojas que han tenido de repente, algunos extractos, algunas tinturas que han usado un proceso en la cual ha habido hidratación, piden que sea ausente Pseudomonas aeruginosa, la cual corresponde a estriar del medio fluido a un agar cetrimide, diferenciando las colonias por la fluorescencia y el pigmento verde que generan este tipo de microorganismos. Muy bien, entonces hasta acá tenemos lo que vendría a ser los capítulos de recuento microbiano. La cantidad permitida de recuento de hongos y bacterias como la cantidad permitida de lo que vendría a ser los mecanismos específicos. Viene una prueba que hoy en día ha sido motivo de estudio o es motivo de estudio, que es la prueba de efectividad. ¿Qué es la efectividad o eficacia antimicrobiana? Cuando empieza uno a hacer una dosificación no solo de medicamentos, sino también de productos, lo que se busca es que haya una estabilidad. Es decir, que cualquier proceso en la manufactura no haya introducido accidentalmente, ¿no?, en la producción microorganismos que puedan generar pérdida de la estabilidad. Hay cápsulas, ¿no?, la cápsula de gelatina, hay moliendas, hay compresión de tabletas de este origen de productos dietéticos, hay jarabes para la tos, entre otros, que podrían tener una contaminación accidental. Sabemos que la formulación tiene que estar lo más robusta posible y tiene que ir de la mano con lo que vendría a ser el ciclo de vida o lo que es el tiempo de vida o el tiempo de vigencia del producto. Justamente esta prueba de eficacia lo que busca es someter, retar
a esa formulación con microorganismos propios, patógenos y estándares. Si la formulación permite, ¿no?, esa estabilidad, se inhibe, por decir así, ese crecimiento, entonces estamos ante una formulación robusta, por lo tanto la prueba de eficacia es conforme. Entonces, esta prueba de eficacia lo que busca es evaluar en realidad cómo es el efecto de los conservantes y cómo es la concentración adecuada, o si la concentración que ha formulado es adecuada y no va a permitir un crecimiento, sino más bien lo va a restringir o lo va a inhibir. Para eso, este capítulo 5.1 trabaja categorías de productos. Estas categorías de productos están trabajadas hoy en día en base a esta clasificación. Y si ustedes revisan en esas tablas, no aparece todavía la categoría de productos botánicos o productos o suplementos de origen botánico. Están los parenterales, están los orales, están los tópicos y están los antiácidos. 4 categorías. Sin embargo, la preocupación de los microbiólogos farmacéuticos es que realmente se debe tener una categoría, y lo están consultando un grupo de expertos, para ese tipo de productos. Entonces, estamos todavía trabajando con las categorías porque tenemos orales que están producidos a base de extractos botánicos, ¿no? Tenemos algunas cremas de uso tópico que son trabajadas bajo vehículos acuosos, y sin embargo tienen un componente botánico. Entonces, ¿cuál sería en este caso el límite permitido para poder tener un producto estable? Entonces, el método lo que busca es trabajar con inóculos propios, con bacterias estándares, e inocular adrede al producto, ¿ya? Como sabemos, los microorganismos tienen una curva de crecimiento. Cuando hay un crecimiento microbiano, se eleva exponencialmente y hay una colonización de los microorganismos en un medio. Entonces, lo que busca esta prueba es evaluar cómo debe ser la reducción logarítmica en el tiempo cuando yo ya inoculé adrede mis microorganismos patógenos. Entonces, lo que busco es reto a mi formulación y le inoculo microorganismos. Y en base a eso, construyo lo que vendría a ser las famosas curvas de crecimiento. Y estas curvas de crecimiento que lo hemos visto en conocimientos previos de fisiología y cinética de microorganismos, lo llevo a evaluar cómo es la efectividad de mi componente, ¿no? Por ejemplo, las cepas control son Escherichia coli, Staphylococcus, Pseudomonas y Cándida, y el hongo sería, ¿no?, Cándida y Aspergillus con hongo, 3 bacterias como marcadoras y 2 hongos como marcadores. Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Un inóculo inicial en la cual he ingresado, he inoculado, he contaminado, por decirlo así, adrede a mi formulación, a mi producto listo para el mercado, y veo cómo en el tiempo, 7, 14, 28 días, esa reducción es logarítmica. Entonces estoy demostrando que mi propia formulación está inhibiendo el microorganismo, ¿no? Hay inhibiciones directas que van de frente hasta 0 UFC, como ven en Escherichia, Staphylo y Pseudomonas. Sin embargo, también hay inhibiciones como Cándida, que son graduales, ¿no? Que son graduales, pero finalmente a los 28 días está inhibiendo totalmente o se mantiene dentro del rango permitido en cada una de estas tablas que ahorita les he indicado, ¿no? Los criterios para poder testear los microorganismos. Con esta prueba de fidelidad microbiana, lo que se busca es indicar al área de investigación y desarrollo, efectivamente, el producto botánico tiene lo que vendría a ser un efecto inhibitorio y por lo tanto el producto puede salir al mercado sin ningún problema. No significa que hay que confiarse en la manufactura, igual se siguen teniendo controles, pero es un control de calidad de la formulación y de lo que vendría a ser del tiempo de estabilidad del producto hacia el mercado. Tanto así que esta normativa, que ahora es capítulo 5.1 y no ha sacado su réplica para productos de origen botánico, es usado tanto para tinturas, jarabes, cremas y enjuagues bucales. Por ejemplo, esta publicación indica cómo las empresas que tienen los enjuagues bucales hechos en base a un componente herbal
y lo comparan con un producto como la clorexidina, ¿no? Entonces hacen sus controles y empiezan a comparar un producto que tiene la misma función, que está, digamos, como alternativa en el mercado, y validándolo con el método, en este caso estándar, para poder tener lo que vendría a ser la estabilidad o el estado de la estabilidad del producto en el tiempo. Acá vemos otro estudio en la cual se busca la eficacia antibacteriana, por ejemplo, de una crema producida de una crema de las cepas de sandía, ¿no? Esta crema de manos antibacterial, ¿no? Antibacterial, Citrullus lanutus, obtenida a través del aceite esencial de ella, y cómo se puede generar un gradiente de eficiencia antibacteriana, ¿no? Generada frente a cualquier patrón, ¿no? Incluso las investigaciones hoy en día están generando, ¿no? Utilizo, por ejemplo, las cremas de origen botánico natural y las comparo con las que son de origen sintético, farmacéutico. ¿Y cuál es el grado, digamos, o el efecto de este estudio comparativo? Teniendo nosotros una riqueza de productos botánicos en nuestro país, justamente estas investigaciones no solamente estarían en el campo de lo que es la innovación y el desarrollo de nuevos productos en el ámbito de la industria de suplementos nutritivos y productos nutricionales, sino también generaría pues una fuente de conocimiento de toda aquella biodiversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? El otro método, hemos pasado ya, el primer método fue el recuento, el segundo ha sido la efectividad, y pasamos a lo que debe ser la valoración de antibióticos. Método común, método en el cual se busca los halos de inhibición frente a microorganismos, ¿no? Y esos microorganismos patrón evalúan la potencia que tienen, sea la gentamicina, la nistatina, el clorfenicol, entre otros. Entonces, lo que buscamos en esta valoración de antibióticos es ver el efecto dosis-respuesta, y eso se evalúa como un estándar y se genera un patrón. Este método de valoración de antibióticos tiene su fundamento en las pruebas de cilindro-placa, se trabaja diluciones, en este caso de principio activo, es un método exacto, es un método que se generan muchas diluciones, ¿no? También está generando la visión de aquellos microbiólogos farmacéuticos que buscan estandarizar esta prueba para sus productos, ¿no? Los materiales son diversos, se trabaja con algoritmos de DSC, se hace un procedimiento de enfrentamientos por triplicado, en la cual cada hoyo es una dilución del activo, y lo que ven ahí ustedes en crecimiento es el microorganismo, ¿no? Que ha invadido la placa, y justamente el halo de inhibición expresa la potencia que tiene el microorganismo. Estas lecturas son procesadas, ¿no? Se mide con un vernier definido, y esto genera una curva estándar, la cual evalúa la similitud de los puntos de la recta, ¿no? Para poder obtener una potencia, ¿no? Una potencia específica. Siempre se trabaja con un estándar, con una muestra, hace un enfrentamiento, y es justamente en el manejo matemático donde uno evalúa realmente si la potencia está dentro de lo permitido o está dentro de los procesos óptimos. Entonces es una prueba muy costosa en la industria, y también es una prueba de mucha precisión. Aquí se trabaja mucho cálculo analítico, ¿no? Y recordemos que los microorganismos tienen siempre una desviación estándar en procesos biológicos de más o menos 15%, lo cual genera la prueba de mayor rigor inclusive, ¿no? Porque podemos decir, tenemos este rango digamos, de variación, sin embargo no podemos confiarnos en que tengamos siempre un 5%, un 10%, lo que se busca es afinar la regresión lineal para tener una buena potencia, ¿no? Y podemos hacer efectos o repeticiones en medición de pH de algunas sustancias, entre otras, ¿no? A ello que es un ensayo, digamos, como lo que es la comparación del efecto de la potencia antibiótica y el efecto del organismo, y la cual se ha validado, ya, se está generando adicionar o buscar esta metodología, pero para los extractos etanólicos. Muchos extractos etanólicos tienen efecto antibacteriano. Entonces, trabajamos la misma metodología que he presentado anteriormente, y ahora sí desarrollamos con lo que queremos.
Si mi extracto etanólico tiene efecto ante gram positivos o gram negativos, entonces establezco la misma metodología, diluciones seriadas, concentraciones seriadas, enfrentamientos, pero previamente tengo que saber, según la bibliografía, hacia dónde apunta este extracto etanólico, contra qué microorganismos y cuál es el posible principio activo aislado. Obtenemos una de referencia y hacemos la misma corrida, mi muestra y mi estándar. ¿Correcto? Entonces uno evalúa la metodología a desarrollar y parte de lo que vendría a ser incluso la selección de estos microorganismos justamente es revisar en nuestra diversidad qué especies de origen botánico tienen este efecto. Por ejemplo, esta es una investigación que se ha trabajado en Camerún, trabajando, por ejemplo, plantas que tienen efecto anti-pseudomonas. Como sabemos, Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo ubicuo, es un microorganismo que está en todo ámbito de ambientes, está en agua, está en aire, está en tierra, está contaminando una rizósfera, contaminando, digamos, a humanos, a animales en cautiverio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio, por ejemplo, de este centro de farmacología, investigación en farmacología, lo que busca es seleccionar los cultivos más característicos de Camerún que tengan un efecto anti-pseudomonas y ver cuál es, en este caso, la cantidad del efecto, cuál es el porcentaje de potencia que tiene para poder inhibir esos microorganismos. Ahí ven, por ejemplo, a la palta, ven algunas, en este caso, maracuyá, ven también mango y otras frutas exóticas de ese país. Este proceso está siendo replicado, o esta primera investigación o publicación está siendo replicado por muchos países de Latinoamérica. Aún nuestro país no ha puesto los ojos para poder evaluar entre nuestros productos botánicos de nuestro país cuál podría ser los posibles estudios frente no solamente a Pseudomonas, pero también a Staphylococcus no resistente, por ejemplo, u otros microorganismos que tengan un efecto principal y poder generar data, conocimiento de nuestra biodiversidad. Tenemos nosotros también muchos que otros frutos exóticos aún no estudiados en nuestro país y muchos de los activos que puedan estar presentes tengan un efecto no solo anti-pseudomonas, gram negativos, anti-E. coli, anti-Shigella, entre otras cosas. Entonces, justamente la visión de armonizar todos los métodos microbiológicos e impulsarlos hacia una investigación de productos como de origen botánico, no solamente los sintetizados producidos, los que han sido trabajados en industria, sino también aquellos que están en el campo. Entonces creo que sería una oportunidad para poder evaluar este tipo de estudios. Aquí, por ejemplo, hay el estudio del efecto combinado de antibióticos y aceites esenciales frente a cepas multidrogoresistentes de Campylobacter y su formación de biofilms, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación lo que buscó fue evaluar la actividad antibacteriana, ¿no?, de estas 3 especies frente a cepas multiresistentes y ver el efecto sinérgico que se da con 2 aceites esenciales producidos. Entonces, ya hay investigaciones, esto está en África también, en la cual la búsqueda o el conocimiento de la biodiversidad natural, la biodiversidad propia de cada país, puede contribuir incluso a el efecto terapéutico, ¿no? Cuando trabajamos lo que es multidrogoresistencia o la terapia antibiótica, personas que han hecho un efecto o han superado el proceso de resistencia, tienen patrones altos de resistencia y cada vez los antibióticos son de generaciones altas. África, desde su contribución, desde la botánica y la farmaconoxia, ha generado justamente una contribución al tratamiento, a la terapia, a la profilaxis y a la prevención de estas infecciones. Entonces, es una oportunidad para aquellos que se dedican a la investigación
de estos productos para poder contribuir y articular los principios básicos. Hemos empezado los principios básicos de la microbiología, del recuento básico, hemos pasado por el enfrentamiento, la efectividad, hasta pruebas ya en las cuales se generan, digamos, estándares de potencia y tratamiento en la prevención de enfermedades. Bien, espero haber con esta presentación contribuido a alguna de las expectativas de lo que se podría hacer en investigación y lo que se viene haciendo en investigación a este nivel, usando las técnicas o herramientas microbiológicas, ¿no? Para beneficio de una línea de investigación que en nuestro país aún no se ha iniciado y puede contribuir a muchas áreas y campos de aplicación en la parte clínica. Bien, doctor, esto ya no a la continuación del proceso de esta ponencia. Muchas gracias, doctor Roger. En verdad es muy satisfactorio tener el complemento de su trayectoria como experto en el área microbiológica. Entendemos también por su amplia trayectoria y sobre todo el manejo en lo que es industria farmacéutica y cómo complementa esto en los sistemas de investigación que ahora está ofreciendo usted, en conocimiento que también participa en la Universidad Mayor de San Marcos. Y es un docente que se preocupa mucho para poder expresar la mejora continua en el proceso de un seguimiento microbiológico, que es muy importante tener en consideración para tener un producto de calidad, sobre todo que cumpla con las acciones que se necesiten, adecuadas, precisas y sobre todo pues que sea beneficioso para el público en general. Tenemos muchas preguntas, les agradezco mucho por la iniciativa, hay algunas dudas que se van a tratar de deslucir en este momento. Vamos a tener que elegir 2 preguntas aquí. Jimmy, por favor, ¿nos podrías ayudar con las consultas? Sí. Bueno, pues empezamos con la pregunta del Zoom. Hay una que dice, ¿por qué el grupo de Salmonella no es patógeno y si el riesgo de su existencia es un cuadro de toxinfección? Ya, cuando cambió Farmacopea, más o menos en el año 2000, cambió el término patógeno, porque antes era ausencia de microorganismos patógenos por el método específicos, ¿no? Considera de que muchas de los procesos de manufactura se han generado por lo que es la contaminación accidental, ¿no? Ante la contaminación accidental, un microorganismo como Salmonella y teniendo la capacidad de conservantes, porque muchas moléculas en su farmacéutica, cosmética, de higiene personal y productos como son los botánicos, de origen botánico, tienen de por sí una inhibición propia. Entonces, la única forma de armonizar y generar este término cambia Farmacopea en el año 2020 o 199 a microorganismos específicos. Es aquellos específicos que yo encuentro dentro de esa matriz o de ese producto, ¿no? Sí es cierto de que se genera o de estar presente y continuar en el producto pueda generar una infección o puede generar cuadros de enfermedad, pero utiliza este término, mecanismos específicos, de una forma general, porque sabemos que las Escherichia coli no son patógenas por parte de la microbiota, pero se convierten en oportunistas en una infección. Entonces, para generar un nombre común, los cambia, ¿no? Si ustedes revisan las farmacopeas de hace años, sí decían patógenos. Ausencia, determinación, microorganismos patógenos. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta del cuestionario donde nos dicen si hubo diferencias significativas en la calidad microbiológica entre los suplementos nutricionales y los productos dietéticos de origen botánico analizado. Diferencias entre los productos naturales dietéticos frente a los farmacéuticos o diferencia entre ellos mismos. Claro, entre los suplementos nutricionales y los productos dietéticos. Claro, entendamos que los suplementos nutricionales tienen, en este caso, un recuento más de 10 a la 3 y 10 a la 2 porque son sintéticos, sintetizados y muchos de ellos vienen ya de procesos químicos o físicos para poder obtener esa carga microbiana.
hay extractos, por ejemplo, o cápsulas de cartílago de tiburón y otros compuestos que son, vienen de compuestos orgánicos inertes. Entonces, los productos botánicos, por el contrario, tienen una carga microbiana alta. Efectivamente, las diferencias se dan en ambos aspectos. En una se permite tener un mayor recuento microbiano, porque no es posible bajar a tanto. Las raíces, las hojas tienen 10 a la 8, 10 a la 7, y en otras se tiene un control un poco más sintético, ¿no? Sin embargo, ambas unas son trabajadas de forma sintética, pero vienen de un producto de origen, ¿no? O natural, por decirlo así, y las otras se tiene o se busca controlar esa carga microbiana. Hay muchas diferencias significativas, sobre todo primero en el número del atributo, en el logaritmo del atributo. Y en segundo lugar, al momento de hacer un recuento, la repetibilidad de los ensayos microbiológicos sí genera mucha desviación. Por eso es que componentes biológicos es más o menos 15%. Los laboratorios lo que buscan es trabajar un más o menos 15%, sino buscan trabajar un más o menos 5% para tener un estándar de calidad ya del nivel de análisis que se realiza en un laboratorio, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor, por respuesta. Doctor Yonko Yachagua, si quiere acotar algo más. Muchas gracias, doctor. En verdad es un placer que usted nos haya podido ayudar para poder definir algunos conceptos más claros dentro del estudio microbiológico, y qué grande es poder complementar los conocimientos que tenemos. Le llamamos también a que nos podamos reunir con las personas que están con el interés de poder complementar este tipo de conocimientos. Esperamos contar con usted en próximos eventos científicos. Muchas gracias por su tiempo, y gracias también al público que está aquí presente con todo este gran interés de poder escuchar mucho más sobre los estudios microbiológicos que se realizan en los productos naturales. Bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todo el público. Gracias, doctor.